Bueno, buenos días a todos. Les quiero dejar este video que será el próximo trabajo que voy a subir seguramente en el día de hoy en el Classroom. Todos los trabajos, recuerden que tienen que ser presentados al Classroom. No acepto trabajo que lo presenten por otros medios, ya sea el correo personal o cualquier otro mecanismo. Si tienen algún tipo de dificultad, por favor, lo deben hablar con el preceptor o con alguna de las autoridades del colegio, porque, digamos, vamos a tratar de continuar con este tema interesante, apasionante, que en la presencialidad obviamente recobra una importancia suprema, porque nosotros solemos hacer muchos trabajos. En el colegio hemos hecho algunos trabajos, uno de ellos llevaba por nombre cadena de favores, que tenía que ver con aquellos ventiladores, por ejemplo, que en el colegio se identificaban, que no andaban como correspondía. Nosotros nos dábamos cuenta de que tenía que ver con algo, una pieza muy singular que se llama capacitor, es el que le da la fuerza necesaria para que pudiese entrar en movimiento el ventilador. Bueno, este año desgraciadamente todos estos trabajos fueron interrumpidos, pero no quita de que nosotros podamos continuar evaluando y haciendo nuestros análisis. Porque la electricidad es un campo de aplicación muy amplio, tiene mucho que ver sobre todo en nuestros hogares, o cuando tenemos que decidir sobre la compra de un determinado producto eléctrico, un electrodoméstico, obviamente. Entonces, vamos a tratar de decidirlo con algún tipo de principio teórico. Bueno, la idea fundamental ahora es tratar de posicionarnos en lo que es el consumo domiciliario. Entonces, ¿qué es lo que pretendo que hagan ustedes en este primer trabajo? Será necesario para ello que se fijen en la parte de atrás de cualquier electrodoméstico. Ahora yo se los voy a graficar en la pizarra. Vamos a tratar de ver cuál es el consumo práctico, el consumo real que tenemos en nuestro hogar, si es el que corresponde o no. Imaginémonos que estamos, no sé, frente a un electrodoméstico, puede ser, acá tenemos la famosa, vamos a suponer de que este sea el parlante, este sea el dial, estas las perillas que tenemos que tocar. Imaginémonos que este es un mini componente. Tengan ustedes la buena voluntad de que no soy un dibujante, o sea, tengo algunos errores en cuanto al dibujo, pero bueno, vamos a suponer de que este sea un mini componente. Seguramente en la parte de atrás hay una chapita donde nos indica la potencia de este aparato. La potencia se mide en watts. ¿Cómo se simboliza con la letra W mayúscula? Watt. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque watt me habla de, como su nombre lo dice, me habla de potencia. ¿Qué sería la potencia? La cantidad de corriente eléctrica que transita en una determinada unidad de tiempo. Entonces, nos vamos a encontrar con que este es un valor, claro que es un valor importante. No es lo mismo, vamos a suponer que tenemos un electrodoméstico A1, cualquiera, puede ser una lámpara, cualquiera, un electrodoméstico que tiene una potencia de 5 watts. Se simboliza con la letra W mayúscula. 5 watts. Puede ser una lámpara. Por eso nosotros a veces y ustedes se tienen que fijar cuando van a comprar una lámpara y decimos, quiero una lámpara de
bajo consumo y que tenga una intensidad lumínica similar a la de, entonces nosotros le explicamos, ¿no?, las lamparitas comunes. Entonces, porque claro, la potencia visual es distinta a la potencia eléctrica. Esto me está indicando el consumo eléctrico, que sería una lámpara, bueno, aceptable a los fines que nosotros queremos. Calculemos que en una casa hay una gran cantidad de lámparas. Mínimamente tenemos 10 lámparas. Mínimamente. Si empezamos a contar las lámparas que hay en nuestra en nuestra pieza, en el comedor, en el living, en distintos lugares seguramente tenemos una gran cantidad de lámparas, sin contar las que tenemos fuera de nuestro hogar. Entonces son lámparas que obviamente nosotros cuando empezamos a sumar y la cantidad de horas que están en funcionamiento, sí, tienen una incidencia importante, ¿eh? Claro que tienen incidencia, en la boleta sobre todo, en la boleta de luz cuando nos llega. Bueno, esta podría ser una lamparita, puede ser también algún otro electrodoméstico. Supongamos que tenemos otro artefacto electrodoméstico. A ver, se me ocurre pensar en una computadora, que esa computadora tenga una potencia de 300 watts. 300 watts. Bueno, obviamente ya la potencia aumenta porque estamos frente a un electrodoméstico. Ojo, por favor, quiero aclarar algo. Estos valores son valores inventados, ¿eh? Son valores que los estoy trayendo solo al ejemplo de que ustedes empiecen a comparar y a ver qué es lo que ocurre. ¿Qué puede ocurrir? ¿Cómo nosotros podemos analizar y ver si esa boleta de la luz que nos presenta Edelab realmente está bien o está mal? Bueno, a ver, imaginémonos que tenemos una plancha y esa plancha tiene 2000 watts. 2000 watts de potencia. Fíjense en que ya estamos pegando un salto bastante importante. Quiere decir que acá habrá un mayor consumo eléctrico en unidad de tiempo. Este es un consumo eléctrico por unidad de tiempo. Fíjense qué valores. Cuando ponemos en... conectamos una plancha. Bien, a ver, imaginémonos una heladera, que es muy común que tengamos una heladera en nuestros hogares, una heladera que puede llegar a consumir, sobre todo si son de bajo consumo, estas heladeras que tienen acá, es muy importante. Obviamente, hoy día los consumos eléctricos son muy observados, muy valorados. ¿Por qué motivo? Porque precisamente lo que nosotros queremos es tener la menor cantidad de pérdida de energía posible. No nos olvidemos que todo esto es energía. Imagínense ustedes que tienen una heladera, esa heladera es muy viejita, con el uso obviamente los burletes van perdiendo, se van poniendo más resistentes, van perdiendo esa capacidad de cierre que tiene la heladera, cierre hermético, entonces por allí hay fuga de energía, estamos perdiendo energía, básicamente, y con la pérdida de energía hay pérdida de dinero. Entonces, hoy día, si ustedes tuviesen que comprar una heladera, hay un logo que nos exhiben todas las heladeras, donde dice si es de, digamos, una heladera hermética, una heladera que permite un bajo consumo, un ahorro importante de energía o no. Entonces hay distintas siglas. Allí tenemos que pedir la ayuda del vendedor, fundamentalmente del vendedor. Obviamente los precios también serán distintos, queda claro, porque aquellas heladeras que tengan mayor poder de hermeticidad son heladeras que, bueno, son un poco más caras que las comunes. Podemos conseguir de distintos precios, pero luego eso lo pagamos en la boleta de la luz. Bueno, ¿en qué casa no hay un televisor? Entonces imaginémonos que tenemos como el electrodoméstico A5, un televisor con, vamos a ponerle 500 watts de potencia.
Les pido por favor que no tomen estos valores como valores ciertos. Vamos a correr un poquito, si observamos, tenemos una observación, a ver, se puede apreciar, ahí está. No lo tomemos como valores que se tienen que cumplir en la totalidad de los casos. Los estoy trayendo, son valores inventados, pero que responden relativamente a la realidad. Entonces, básicamente, como yo le decía en el dibujo que había hecho de ese mini componente, básicamente en la parte trasera hay una chapita donde me dan una serie de indicaciones técnicas y entre esas indicaciones técnicas está la potencia. Esto es fundamental para poder calcular lo que vamos a calcular nosotros ahora y luego comparar con respecto a hacer la comparación para ver si lo que nos están cobrando realmente es lo que corresponde o no. Obviamente acá tenemos que esto ya lo hemos hecho en el colegio hace 2 años atrás. Recuerdo, se formaron distintas comisiones, distintos grupos, y cada uno de esos grupos tenía que ir analizando el voltaje que nos estaba entregando la compañía eléctrica, en este caso, en nuestro caso Edelab, que nos estaba entregando. Y nos llevábamos la sorpresa de que realmente, bueno, nos cobran por 220 voltios, pero en muchos de los casos no nos entregan 220 voltios, nos entregan menos cantidad, 200 voltios. En ese caso, bueno, estamos en una situación favorable, pero si nos encontramos en una zona como, por ejemplo, donde yo estoy viviendo, que vivo en la zona de Olmos, localidad de Olmos, localidad de Romero, localidad de Echeverri, localidad de Abasto, desgraciadamente allí la situación cambia drásticamente. Yo puedo testear, porque me doy cuenta cuando los electrodomésticos no están funcionando como corresponde, puedo testear la cantidad de voltaje que me están entregando y me llevo la sorpresa de que me están dando 190 voltios. Es decir, comparemos, me están dando 190 voltios contra 220 que me están cobrando en la boleta. O sea, acá hay algo que, y cuanto más gente lo sepa, mejor todavía. Por eso hacemos y hago tanto hincapié en el poder controlar el consumo eléctrico y que nos den lo que nos corresponde. Porque esto sería, a ver, les hago esta comparación. Imagínense ustedes, ¿quién de nosotros no compra pan todos los días? Creo que todos compramos pan, una gaseosa. Esto es casi diario, ¿no? Este trabajo. Ahora, si ustedes les hacen un mandado a su papá o su mamá, vamos a suponer, le dice, nene o nena, tráeme 1 kilo de pan. Y el panadero te da 700 gramos y te cobra por 1 kilo de pan. Me parece que allí nos quedaríamos mirándolo y diciendo, mire, discúlpeme, me está faltando. Bueno, esa misma comparación, aunque sea grosera, es lo que está ocurriendo acá. Donde nosotros tenemos que decirle y alguien nos tiene que ayudar y defender nuestros derechos, como consumidores obviamente, y decirle a las empresas, miren, disculpen, ¿no? Pero me están entregando 190 voltios, me están poniendo en riesgo los artefactos electrodomésticos. Eso es lo que está ocurriendo. Es decir, imagínense ustedes que una computadora que tiene muchos componentes, que es delicada. A mí se me terminó de romper la pantalla de mi notebook, me sale 16.000 pesos. O sea, no es gratificante que me pongan en riesgo los electrodomésticos y de buenas a primeras se rompió y bueno, se rompió. Bueno, esta es una de las causales, la cantidad de voltios que nos están dando y realmente se van a llevar con una gran sorpresa. En la medida que cuanto más gente conozca estos derechos, porque son nuestros derechos, creo que va a ser importante para que en un futuro cercano, espero que sea lo más cercano posible, las autoridades que tienen que controlar, por favor, controlen como corresponde y defiendan nuestros derechos. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos distintos electrodomésticos. Yo, por ejemplo, tengo un lavarropas que es automático, me doy cuenta que me están entregando menos energía, hago el testeo en la red y me encuentro con que sí, evidentemente, me dan mucho menos voltaje. ¿Por qué? Porque el lavarropas automáticos no funciona, porque hay una plaqueta que evidentemente, gracias a Dios, por suerte,
no me deja funcionar ese artefacto electrodoméstico. Pero hay otros artefactos que continúan funcionando y esto es lo que me están poniendo en riesgo. Esto es lo que nosotros tenemos que saber. Entonces, volvemos nuevamente con el tema raíz. Nosotros estamos analizando la potencia. ¿Es importante la potencia? Claro que es importante, porque no es lo mismo. Imagínense ustedes que tengan que comprar, a ver, una bordeadora eléctrica. Entonces, vamos a suponer que nos encontramos con una bordeadora que tiene, a ver, 500 watts de potencia, con un costo, vamos a poner un costo simplemente para ilustrar este ejemplo, con un costo de 500 pesos. Y tenemos otra bordeadora de 2000 watts de potencia y que cuesta, no sé, 2000 pesos. Vamos a poner 2000 pesos. Son valores referenciales, no, son valores que los traje al momento de este ejemplo. ¿Por qué esto es importante? Porque no es lo mismo, no va a ser lo mismo el comparar el consumo de cada uno de estos electrodomésticos que cuando tenemos que decidir la compra de uno de estos electrodomésticos. Obviamente, claro, ustedes dirán, bueno, mirá, me conviene por ahí esta bordadora que me va a consumir menos. Bueno, acá tenemos que tener en cuenta algo que es muy importante también y que entra a jugar en estas decisiones de qué es importante comprar. A ver, si nosotros tenemos realmente, primero, lo fundamental es saber cuánto es el tiempo máximo de trabajo o al cual podemos exponer a estas bordeadoras a un trabajo. Imagínense ustedes que tienen que cortar, no sé, el pasto de un terreno de 10 por 30. Imagínense, ¿no? Obviamente nos va a llevar mucho más de media hora, ¿verdad? 1 hora, 2 horas. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que recibir como respuesta por parte del vendedor y si el vendedor no lo sabe, desgraciadamente, más vale, nos abstenemos de la compra y vamos a averiguar a ver cómo es el tiempo de funcionamiento de cada uno de estos dos electrodomésticos, porque acá nos podemos llevar otra sorpresa, que esta bordeadora, que consume mucho menos, obviamente, 500 watts de potencia, pero a lo mejor, muy probable que esta bordeadora pueda utilizarse durante un tiempo máximo de trabajo de media hora. Media hora, tenemos que hacerla descansar. Cuando decimos hacerla descansar, si ustedes se fijan, si pueden tocar la carcasa, obviamente estando el electrodoméstico desconectado, ¿no es cierto? Ustedes tocan la carcasa donde se encuentra el bobinaje, el motor propiamente dicho, y se van a encontrar con que ha levantado temperatura. Esto quiere decir que no todo el trabajo que está realizando se traduce en cortar el pasto, en energía mecánica. También hay energía calórica que se está disipando, que se pierde. Esto es lo que ocurre en la realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Allí adentro seguramente tenemos un bobinado. Si la exigimos demasiado, ese bobinado puede entrar en corto. ¿Por qué? Porque ese hilo de cobre recibe una pintura de epoxi, que es necesario que la tenga a los efectos de que vaya disipando la temperatura que se va a desarrollar en el interior de esa carcasa, en el interior de ese motor. Entonces tenemos que sí, dejarla en descanso hasta que se enfríe, luego no sé cuánto tiempo llevará, imaginemos, ¿no?, que nos lleve otra media hora más, luego está fría, la podemos poner en funcionamiento, pero resulta ser de que un trabajo que a lo mejor con una bordeadora de 2000 watts lo puedo terminar en 1 hora, con este tipo de bordeadoras me va a llevar 2 horas o hasta 3 horas, porque si yo la expongo a un trabajo, claro, está bien, va a trabajar, no hay problema, pero estoy disminuyendo la vida útil de esta bordeadora. Por eso muchas veces nos encontramos con problemas de que compramos un artefacto, una bordadora, estoy hablando de una bordadora como puede ser otro artefacto eléctrico, y
nos encontramos con la sorpresa de que en lugar de tener una vida útil de 3 años, por ejemplo, nos duró 1 año y a veces menos. ¿Por qué? Porque la estamos exponiendo demasiado a un trabajo para el cual no ha sido diseñada. Por eso la potencia es menor. Está bien, vamos a gastar menos, pero a la larga gastamos más, porque si hubiésemos comprado esta bordeadora. Un segundo, porque algo está pasando con el micrófono. Bueno, espero que no tengamos problema. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso, por más que ustedes digan, bueno, pero tiene más potencia, vamos a gastar más energía, creo que estamos gastando más energía con esta bordeadora porque evidentemente la vamos a utilizar mucho más tiempo que con esta bordeadora, que en 1 hora terminamos todo el trabajo. Entonces, estas cosas las tenemos que tener en cuenta. No solamente el hecho de la potencia, que el que tenga más potencia significa que obviamente va a gastar más. Sino que tengo que tener en cuenta a qué trabajo la voy a someter o voy a someter a ese electrodoméstico. Bueno, esto lo quería comentar porque es un tema interesante. Nosotros permanentemente nos vemos expuestos y sometidos a decisiones que tienen que ver con un análisis, no compro la más barata. Por ejemplo, otra de las situaciones interesantes que nosotros tenemos que tener en cuenta es el comprar una zapatilla. Cuando hablo de zapatilla, son esos artefactos que tienen, a ver, quiero hacer bien el dibujo, no es un nene, la cara de un nene, es un toma de 3 patitas. Vamos a suponer que tenemos varios tomas, voy a dibujar 4 tomas, entonces acá tenemos el enchufe, ahí tenemos el enchufe en ese extremo, y imaginémonos que estamos en invierno, y acá vamos a colocar, no sé, una lámpara, puede ser una lámpara, acá podemos colocar una estufa, vamos a suponer que queremos calefacción en otra pieza y la llevamos para otra estufa, y acá, qué sé yo, colocamos una compu. Tenemos nosotros lo primero que decimos es, bueno, si es una zapatilla y tiene la posibilidad de colocarle 4 dispositivos eléctricos, la aprovechamos. Pero resulta ser de que no tuvimos en cuenta que todos estos artefactos eléctricos están conectados a un mismo dispositivo, que muchas veces ese dispositivo no tiene la resistencia que corresponde. A ver, cuando digo la resistencia, me estoy refiriendo a lo siguiente. Imagínense en que cualquiera de nosotros, me voy a tomar en primera persona, que yo voy a un gimnasio y digo, qué bárbaro, qué linda pesa, 200 kilos tiene esa pesa, bueno, bárbaro. Y yo quisiera levantarla donde no tengo, digamos, la ejercitación, mis músculos no están acostumbrados, no estoy preparado para ese trabajo. ¿Qué creen que pasaría conmigo? ¿Lo podría levantar? Seguramente la respuesta de cada uno de ustedes de su casa será no, es imposible, no lo vas a poder levantar, por lo menos en esta instancia. ¿Por qué? Porque no tenés la resistencia, tus músculos no tienen la resistencia suficiente como para poder levantarlo. Bueno, ocurre que muchas veces nosotros decidimos la compra de uno de estos artefactos, de estas zapatillas, llamémosle zapatillas, desde nuestro punto de vista común y corriente, estos tomas, a veces decidimos la compra en función del costo y después nos llevamos una gran sorpresa, y en algunos casos ha sido una triste sorpresa. ¿Por qué? Porque seguramente nosotros sabemos que no toda
la energía se va a traducir en, ya sea para iluminar la lámpara, para que esta estufa nos dé su calefacción, o estas dos estufas nos den su calefacción en un 100%, o para que esta compu pueda tener toda la energía que necesita en un 100%, sino que hay una disipación de energía por calor. Entonces nos encontramos que a veces nosotros decimos zapatillas chinas, pero muchas veces las zapatillas no son chinas, son de acá, de nuestro país, se producen en lugares que no sabemos ni siquiera, porque no tienen ningún tipo de identificación. Para que nosotros podamos tener, sobre todo sobre los productos argentinos, podamos tener una certificación, si nos fijamos detenidamente, todos estos productos tienen que estar observados o tienen que responder a las normas IRAM. Las normas IRAM son las que normatizan cómo y de qué manera y tienen que ser construidos los distintos artefactos. No solamente eléctrico, genérico. Si van a comprar ustedes un tubo de PVC, de agua, seguramente también ese tubo tiene que cumplir con especificaciones de las normas IRAM. Esto es fundamental, es básico, es lo que nosotros tenemos que revisar, pero nos encontramos en el mercado con una gran cantidad de estos artefactos eléctricos que no cumplen con estos requisitos, que no tienen ninguna chapa de identificación, ninguna norma a la cual estén cumpliendo, y decidimos la compra por el costo. Luego, ¿qué ocurre? Cuando se empieza a disipar calor por estos terminales y por la parte interna, nos vamos a encontrar que me pueden poner en corto los distintos electrodomésticos y a veces se propician incendios, que de hecho los ha habido, incendios que son, bueno, porque nosotros no tuvimos la precaución de averiguar, de prepararnos, de saber que a lo mejor esta zapatilla de un menor costo nos está poniendo en riesgo toda la integridad de nuestro hogar. Desgraciadamente, y en el colegio ha habido, me acuerdo de este caso de una compañera que en su casa, una casa construida con madera, de madera, hay muchas casas de madera, y a veces, aunque no sea la totalidad, pero la madera es un elemento ignífugo. Entonces, ¿qué le pasó? Creo que fue la falla de las estufas, cuyo consumo obviamente hizo que recalentaran los cables eléctricos y se produjo un incendio. ¿Por qué? Porque levantan temperatura. Esto es importante, esto es fundamental. Tenemos que comprar un artefacto eléctrico que nos asegure que digamos, una buena resistencia. Esto es lo que se llama el amperaje. Tenemos que preguntar cuántos amperios tiene este electrodoméstico. Esto se lo tenemos que preguntar al ferretero. Por favor, ¿de cuántos amperios es? Y si el ferretero no lo sabe o si no se lo han dicho, vamos a una casa de electricidad y tenemos que, es preferible asegurarse una compra, pagar un poquito más. Los amperios es la resistencia eléctrica para la cual fue diseñada. Cuanto más amperios, mejor, porque está entonces, esta serie de tomas eléctricos están diseñados para soportar el anclaje de distintos electrodomésticos, sobre todo las estufas eléctricas, que son las que más consumen seguramente. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Fíjense ustedes cuántas situaciones interesantes se van levantando alrededor de esto que estamos hablando, que comenzamos a hablar, que es el consumo eléctrico. El consumo eléctrico. Entonces, esto también lo tenemos que tener en cuenta. El costo no tiene que ser un puntal de decisión para la compra de un determinado electrodoméstico. A veces es preferible esperar un poquito más, pero no poner en riesgo. Fíjense, acá solamente puse 5 electrodomésticos, pero la lista va a ser, seguramente cuando ustedes la vean en su casa, va a ser mucho más extensa. Nos encontramos con una gran cantidad de electrodomésticos, una gran cantidad. Eso se los puedo asegurar. Entonces, y cuando empezamos a sumar las potencias, vamos a ver que
que bueno, hay una gran incidencia en el gasto que estamos haciendo. Por eso, cuando hablé de la plancha, que la tipificamos acá como artefacto electrodoméstico A3, con 2000 watts de potencia, por eso siempre se nos da como recomendación que la plancha sea utilizada en, digamos, la menor cantidad de veces posible y durante el tiempo que se necesite, obviamente, pero ese tiempo tendrá que ser el menor. Lo mismo, qué sé yo, no sé, acá pusimos el televisor, 500 watts de potencia. Bueno, el televisor no dejarlo prendido porque si no más. Y acá también nos encontramos con otra gran sorpresa. Hay muchos electrodomésticos, como por ejemplo las computadoras, que dicen tienen corte automático. No, ese sí, está bien, tienen un corte automático, pero hay un flujo de energía mínimo que sigue transcurriendo, que es lo que se llama nodos de energía. Se los tipifica como pulpos. ¿Por qué? Porque siguen gastando energía. Lo correcto es apagarla. Directamente apagarla. Apagamos la computadora, apagamos el televisor. Obviamente la plancha la usamos lo menos posible, la desconectamos, apagamos las lámparas, que no son las que más gastan, fíjense. Pero lo que no podemos apagar porque es imprescindible y es necesario que funcione las 24 horas del día, los 365 días del año, es la heladera. El frío no se puede cortar. Entonces esta tiene que ser, fíjense que acá es donde tenemos que poner mayor atención. Los otros elementos tenemos que desconectarnos, no lo usamos, lo desconectamos. ¿Para qué? Porque esos pulpos de energía, porque están extrayendo energía, no sigan consumiendo innecesariamente. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene hacer? Sí, está bien, miramos la televisión, dejamos de mirar, la desconectamos y se terminó. No solamente dejarla prendida, desconectarla. Bueno, lo mismo para con la computadora. Y vamos a ver que si nosotros la dejáramos prendida, ya hay estudios que se han hecho que han demostrado que todos aquellos electrodomésticos que dicen quédate tranquilo, no hay ningún problema porque tiene apague automático, sí, pero la energía en menor cantidad sigue transitando por ese electrodoméstico. Y estos estudios, como les decía, han demostrado que se gasta hasta un 20% del total de una boleta de luz. Entonces, ¿es importante o no? Si estamos gastando 1000 pesos y nos podemos ahorrar 200, o sea, esto nos está indicando de que en lugar de pagar 1000, tendríamos que estar pagando 800 pesos con esta delicadeza de desconectar los artefactos electrodomésticos. Bueno, estas cosas ocurren, estas cosas pasan, estas cosas tenemos que saberlas para tener una mayor atención sobre lo que estamos gastando. ¿A dónde vamos a apuntar entonces con este trabajo? Vamos a apuntar a lo siguiente. Nosotros lo que tenemos que tener como, si ustedes se fijan, esto está en Watt, ¿no? No nos olvidemos, por favor, que 1000 watts es 1 kilowatt. ¿Por qué esto tenemos que tenerlo en cuenta? Es decir, cada uno de estos valores lo tenemos que dividir por 1000 para llevarlo a kilowatts. ¿Por qué? Porque en la boleta que nosotros estamos pagándole a Edelab, nos figura un precio en kilowatt hora. La pueden revisar ustedes la boleta, fijarse que esto es así. Nos cobran por kilowatt hora. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cada uno de estos valores los tenemos que dividir por 1000. ¿Por qué? Así tenemos la referencia, ustedes van a dar la cuenta de cada uno de los electrodomésticos. Ojo, no me van a tomar estos valores, se van a fijar en los valores que ustedes tienen en cada uno de los electrodomésticos. Entonces les va a dar un determinado valor y ese valor me va a dar en kilowatts. Ya lo pasé al dividirlo por 1000, ya lo llevé a kilowatts. Luego, ¿qué ocurre? Me tengo que fijar la cantidad de horas que está funcionando. A lo mejor
Obviamente acá la heladera funciona permanentemente. Es decir, que me funciona las 24 horas y esto lo tenemos que multiplicar por, entonces, por la cantidad de horas de funcionamiento que funciona nuestro electrodoméstico y luego lo tenemos que multiplicar por 30, porque no se olviden que la boleta es kilowatt hora, pero me viene mensual. Entonces lo tenemos que obviamente multiplicar por 30, porque no es que esté funcionando la heladera 20 días, 25 días, funcionan los 30 días. A ver si se ve ahí. Funcionan los 30 días. ¿Está? No ocurre lo mismo con el televisor. A lo mejor el televisor no funciona. A ver, imaginémonos que esté funcionando 5 horas por día. Bueno, perfecto. Entonces, acá lo que pondremos es 0,5 por 5 horas diarias por 30. Y entonces, con todos estos valores de todos los electrodomésticos que nosotros tengamos, porque hay casas donde tenemos más de un televisor, tenemos 2, 3 televisores, por ahí algunos de ellos están funcionando 10 horas, otros funcionan 2 horas solamente a la noche. Hay casas que tienen 4 y 5 televisores. Computadoras puede haber más de una. Entonces estos detalles los tenemos que tener en cuenta y saber cuál es la potencia de cada uno de ellos. La sumatoria total es lo que me va a dar lo que consumo. Es el consumo mensual. Consumo mensual. La sumatoria de todos los electrodomésticos, obviamente, en kilowatt hora multiplicado por las horas de funcionamiento durante el día. Puede funcionar una sola vez a la semana, perfecto. Entonces, una sola vez y media hora, bueno, entonces será 0,30 por los kilowatts y por 4, porque estamos hablando de una semana. Si en una semana, ¿por qué digo por 4? Porque 30 días, voy a poner como corresponde, 30 días. 30 días no son otra cosa más que 4 semanas. Entonces, si en una semana está funcionando media hora, en 4 semanas funcionará 2 horas. En lo que me dé de kilowatt, vamos a suponer que estamos hablando de la plancha, la divido a 2000 watts, lo divido por 1000, me da 2. 2 por 2, 4 kilowatt hora. La plancha tendrá un gasto mensual, ¿no? De 4 kilowatt hora. Y así voy haciendo sucesivamente toda la lista de electrodomésticos que tengo. De manera mínimamente, de tratar de comparar a ver qué es, si me están cobrando como corresponde, ¿no? Tengamos en cuenta que acá también tiene que haber alguna situación de algún factor, digamos, de corrección. Entonces, este es el trabajo que voy a subir, el verificar la boleta de la luz, la boleta mensual que ustedes están recibiendo. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos.